Hola, ¿cómo estáis? Os doy la bienvenida al podcast de los consumidores. Soy Rosa Buendía y hoy hablaremos y analizaremos el informe de OCU sobre las inyecciones para adelgazar. Teniendo en cuenta que el 55,8% de la población española adulta sufre exceso de peso, ya sea por sobrepeso o por obesidad, el descubrimiento de que unos medicamentos que servían para el tratamiento de la diabetes tipo 2 trae como efecto secundario la pérdida de peso está teniendo una pequeña revolución. Hoy queremos saber qué hay detrás de todo esto, si funcionan de verdad, si son seguras y por qué están generando tanta polémica. Y para resolver todas estas dudas, hoy vamos a hablar con Susana García, licenciada en Farmacia y Técnica de Salud y Alimentación en OCU, que por cierto ya le conocéis porque ella estuvo por aquí en el podcast de los consumidores hace poco hablando sobre el SIBO. ¿Cómo estás, Susana? Muy bien, muchas gracias. No, gracias por volver, eso es que la experiencia no fue muy mala. Bueno, vamos a ponernos en situación. Lo primero, yo creo que es que nos expliques qué son estas inyecciones para adelgazar. Bueno, pues estas inyecciones para adelgazar en realidad son medicamentos que pertenecen a una familia que se les conoce con el nombre de análogos de la GLP-1, que GLP-1 no es más que el nombre, son las iniciales en inglés, que significa péptido similar al glucagón tipo 1. Entonces, esta familia de medicamentos la componen una serie de principios activos y actualmente en España se comercializan 4 de ellos. Entonces, estos principios activos, que son 4, son la semaglutida, la liraglutida, tirzetapida y dulaglutida. Estos 4 principios activos, en realidad de ellos, tienes para adelgazar, relevantes a este tema, son 3, que son la semaglutida, la liraglutida y la tirzetapida. La dulaglutida, que también es de esta familia, en realidad solo se comercializa para el tratamiento de la diabetes tipo 2 con la marca comercial de Trulicity. Entonces, bueno, los pacientes diabéticos que utilicen Trulicity, pues a ellos, claro, les sonará la dulaglutida. Pero las inyecciones para adelgazar en realidad son semaglutida, liraglutida y tirzetapida, nada más. Que en realidad se conocen por sus nombres comerciales, que son Saxenda, Wegovy y Mounjaro. Exacto. Eso están revolucionando el mercado. La gente oye hablar de Wegovy, Mounjaro, Saxenda, incluso Ozempic. Bueno, ¿y a quién va dirigido? Bueno, estos principios activos, como comentaba, en realidad su investigación y su comercialización se inició en el campo de la diabetes tipo 2. Como efecto secundario se observó que los pacientes diabéticos tipo 2 que usaban estos medicamentos sufrían una pérdida de peso importante y entonces empecé a investigar qué pasaba si esto se utilizaba en pacientes que tenían sobrepeso u obesidad sin diabetes tipo 2, a ver si el efecto de esta pérdida de peso también se reflejaba en ellos. Efectivamente. Entonces esto derivó en que estos medicamentos que se comercializan y están autorizados para diabetes tipo 2 tengan una versión para ayudar en la pérdida de peso, que son los que comentaba antes, que son Wegovy, Saxenda y Mounjaro. Entonces están autorizados para el tratamiento de sobrepeso en personas que tengan un índice de masa corporal igual o superior a 27, siempre y cuando estas personas vaya acompañado este sobrepeso con una comorbilidad que puede ser diabetes, prediabetes, hipertensión, hiperlipemia, apnea crónica del sueño, o que ya tengas una enfermedad cardiovascular establecida, pues que hayas tenido en el pasado un infarto o que tengas angina de pecho. Entonces, estas personas con un IMC superior o igual a 27, con alguno de estos problemas de salud, ellos son candidatos a recibir está indicado para ellos recibir estos medicamentos. O directamente que tengas un índice de masa corporal igual o superior a 30, que eso ya está catalogado, ya se clasifica como obesidad, cuando tienes un IMC de 30 ya es obesidad. Entonces, en esos casos también está autorizado para personas que tengan obesidad sin que haya una comorbilidad asociada. Ahí está también indicado para ellos. Eso es en el caso de Wegovy, Saxenda y Mounjaro. Sí. Entonces, en las versiones de estos mismos principios activos que se comercializan para la diabetes tipo 2, que son Ozempic, que es muy famosa, pero que en realidad Ozempic es para el tratamiento de la diabetes tipo 2, Victoza y Trulicity, que son los otros principios activos en forma inyectable, de estos mismos principios activos en forma inyectable, esos son para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Y estos medicamentos, en su forma para diabetes tipo 2, están financiados por la sanidad pública, con cierto condicionante, pero están financiados, mientras que las versiones para la pérdida de peso no están financiados. Ahí el paciente, la persona que quiera someterse a estos tratamientos se lo tiene que costear de su bolsillo.
y son caros, ¿eh? Ajá, pero te lo tiene que recetar un médico igualmente. Es decir, todo esto, tanto si estos medicamentos son con receta siempre, Ujú. tanto si está para, o sea, para diabetes tipo 2 o para la pérdida de peso, requiere prescripción médica. Esto no te lo dan en la farmacia sin receta, no. Ajá, ¿y cómo funcionan? ¿Cómo se administran? Antes estabas diciendo que son inyectables, pero bueno, al final no es un poco más. Bueno, es un dispositivo parecido a las plumas de insulina. La gente que haya visto que tenga una persona en su entorno que use insulina, pues son unas plumas precargadas que te inyectas, ya sea en el abdomen, en la parte superior del muslo o en la parte superior del brazo. Sí, son como un bolígrafo, como si Exacto. dijésemos, entonces pues aparece como una... Tiene una pequeña Sí, agujita en un extremo. En realidad es como un rotulador grande. sí, Para la gente que no ha efectivamente, más visto grande. nunca, claro, el dispositivo en realidad se llama pluma precargada, pero en realidad tiene el aspecto de un rotulador. Tú lo ves y si no sabes lo que es, te piensas que es un rotulador bien grande y ya está. Pero sí, son plumas precargadas, igual esas a las de la insulina, sí. Ajá, y bueno, es de un solo uso, entiendo. Bueno, depende, porque hay unas que son de administración semanal, entonces ahí la pluma precargada te dura creo que todo el mes y luego están las de Saxenda que esos son de uso diario, con lo cual la pluma precargada te dura una semana, creo. Bueno, son diferentes versiones en función de la marca. Claro, sí, sí, Sí. sí. Entonces, bueno, el caso es que cuando se acaba la pluma precargada, eso es de usar y tirar. O sea, una vez que se han acabado las dosis para las que están diseñadas a administrarse, las tiras. No son recargables, por así decirlo, no lo son. ¿Y cómo funcionan? Pues funcionan, estos medicamentos lo que hacen es imitar una hormona que nosotros producimos normalmente a nivel de nuestro intestino delgado, que es la GLP-1, que hemos comentado antes su nombre. Entonces, estos medicamentos imitan a esa hormona. La diferencia entre estos medicamentos que imitan el funcionamiento de esta hormona y nuestra hormona que secretamos de manera natural después de comer es que la hormona que nosotros secretamos desaparece en cuestión de minutos, se metaboliza rápidamente y desaparece. Y esta hormona a la que imitan estos medicamentos lo que hace es regular los niveles de insulina y de glucagón, que son las dos hormonas de nuestro organismo que regulan nuestros niveles de glucosa en sangre. Entonces, esta hormona lo que hace es aumentar la secreción de insulina y reduce la secreción de glucagón. La insulina precisamente lo que hace es la hormona que permite reducir los niveles de glucosa en sangre, por eso la utilidad de estos medicamentos en el tratamiento de la diabetes tipo 1. Entonces aumentas insulina, reduces glucagón, que glucagón es la hormona con el efecto contrario a la insulina. El glucagón lo que hace es liberar glucosa del interior de las células y llevarla al torrente sanguíneo. O sea, el glucagón te aumenta la glucosa en sangre, la insulina te lo disminuye. Y estos medicamentos lo que hacen al limitar al funcionamiento de la GLP-1 es eso precisamente, aumentar insulina, reducir glucagón, disminuir los niveles de glucosa en sangre. Otro efecto de esta hormona es que produce retraso en el vaciado gástrico. Entonces, claro, al tener la comida en tu estómago ahí dando vueltas, genera sensación de saciedad. Claro. Al estar saciado durante más tiempo, esto en realidad lo que es quita el hambre. Entonces, básicamente, estos medicamentos no alteran no lo aceleran el metabolismo, no quemas más calorías. Su efecto de pérdida de peso tiene que ver con el efecto saciante que producen. Sobre todo. Sí, bueno, básicamente es eso. Reduces la ingesta de comida, reduces al final, al cabo del día, reduces tu aporte calórico, pierdes peso, porque se te quita el hambre. O sea, básicamente se quita el hambre. Bueno, ¿y hay algún momento del día en el que te tienes que administrar la pluma? No, no, es una vez al día, no hay indicaciones de si por la mañana o por la noche, es simplemente una vez al día. ¿Y cuáles son los resultados? ¿Funcionan todos igual? ¿Depende de cada caso? Bueno, entonces, como comentábamos, son 3 principios activos, la liraglutida, que es Saxenda, semaglutida, que es el Wegovy, o el famoso Ozempic, pero el Ozempic es para la diabetes nada más, y la tirzepatida. Vaya con el nombre. Sí, perdón, que es Mounjaro. Entonces, estas moléculas en sus ensayos clínicos, claro, tú necesitas un ensayo clínico para que luego el regulador, la agencia del medicamento, te autorice la comercialización del medicamento en tu mercado, ¿no? En este caso en la Unión Europea. Entonces, para ello necesita un ensayo clínico que demuestre que es eficaz y seguro. Entonces, en los ensayos clínicos de estos medicamentos, cada uno de ellos, en un ensayo clínico, se enfrenta al medicamento, se compara con el efecto de un placebo, a ver si es mejor
mejor o peor que un placebo. Y ahí se ha visto pues que Saxenda producía una pérdida media de peso al final del ensayo clínico que en general duraban entre un año a un año y medio, dependiendo de cada uno de estos principios activos, pues producía una pérdida media de peso de en torno al 8%. ¿En cuánto tiempo? Pues al final del ensayo clínico, Al que final. suelen durar, dependiendo de, ya te digo, del ¿Sí? ensayo, pero oscilaban entre un año o un año y medio. En el caso de Wegovy, a la dosis de mantenimiento, que es de 2,4 miligramos a la semana, porque Wegovy se administra una vez a la semana, la pérdida media de peso que se veía en el ensayo clínico era de en torno al 15%. Y luego Mounjaro, en su ensayo clínico frente a placebo, ahí sí que se veía, Mounjaro tiene, mientras que Saxenda y Wegovy solo tienen una dosis de mantenimiento, Mounjaro tiene varias. La elección de la dosis de mantenimiento depende de lo que vea el endocrino, cómo vas, si vas perdiendo peso, si te has estancado, con lo cual el endocrino puede considerar aumentar la dosis de mantenimiento. Entonces, con Mounjaro hay varias dosis de mantenimiento, que son 5, 10 miligramos, 12,5 y 15, que se administran todas una vez a la semana. Entonces, ahí en función de la dosis que estés usando para la pérdida de peso, se veía en los ensayos clínicos que al final del ensayo había pérdidas que oscilaban entre un 15% con la dosis más baja, que es la de 5 miligramos a la semana, o hasta un 21% de pérdida de peso con la dosis más alta, que es la de 15 miligramos a la semana. 21% de pérdida media de peso es muy alto, la verdad. Pero bueno, estos son las pérdidas medias de peso en el escenario del ensayo clínico, que un ensayo clínico es como un entorno de laboratorio, es hay un seguimiento muy exhaustivo de los pacientes, se les dan las instrucciones muy claras de lo que tienen que hacer a la hora de administrarse la medicación, porque una cosa que nos hemos comentado es que el tratamiento con estos medicamentos tiene que ir acompañado de un aumento en la actividad física y una dieta hipocalórica. O sea, que no puedes fundamentar el tratamiento solo en el uso de la medicación, tiene que ir acompañado también de cambios en los hábitos de vida. Más saludable. Exacto, dieta hipocalórica y un aumento en tu Sí. actividad física. Que no es magia, que digamos tiene que ir acompañado. Sí. ¿Qué pasaría si el paciente no lo Bueno, pues que trabaja en paralelo? Pues claro que la pérdida de peso no va a ser tan marcada como si estuvieras siguiendo las recomendaciones de uso de estos medicamentos. Lógico. Y sobre todo, no has aprovechado el tiempo en el que has estado bajo tratamiento para cambiar tus hábitos de vida. Por ejemplo, una persona que tiene mucho sobrepeso o mucho exceso de peso, es muy difícil o incluso puede ser, si ya tienes también, por ejemplo, dolores articulares por el exceso de peso, es complicado que esas personas pues, se animen a salir a Ya. hacer ejercicio. Sí. El propio peso pues, es un elemento detractor, pero si tú aprovechas que empiezas a perder peso con alguno de estos tratamientos, es una muy buena ocasión para empezar a introducir el ejercicio físico o el aumento de la actividad física en tu rutina diaria. ¿Y por qué esto es importante en las personas que siguen este tratamiento? Porque el tratamiento se va a tener que acabar en alguna ocasión. Esto no son tratamientos que están pensados para ser usados de manera indefinida, sino que en algún momento, cuando el paciente alcance su peso idóneo o se estanque, el endocrino seguramente considerará que hay que interrumpir el tratamiento, porque además los pacientes se estancan, llega un momento que alcanzan un plató. Límite. Sí, exacto. Entonces el tratamiento en sí mismo ya no tiene ningún sentido. Entonces, en la retirada del tratamiento, lo que se ha visto, y esto es uno de los grandes contras de esta medicación, es que los pacientes vuelven a recuperar el peso. Ya. Entonces, se habla de que si al cese del tratamiento las personas vuelven a recuperar 2/3 partes del peso. Hay algunos metaanálisis que hablan de que se vuelve a recuperar el peso en la misma medida que lo has perdido. Entonces, es muy importante que para cuando llegue ese momento de la acción del tratamiento, hayas conseguido introducir nuevos hábitos de vida en relación a la dieta y en relación a poder seguir o al menos contribuir a que la pérdida de peso se mantenga, a no recuperar ese peso. Claro, eso es lo fundamental. Y estabas hablando de los contras precisamente de las inyecciones para adelgazar. Además, ¿hay algún otro riesgo destacable? Los efectos secundarios más comunes o frecuentes de estos medicamentos están asociados precisamente a la forma en que funcionan. Funcionan produciendo un retraso en el vaciado gástrico. Sus efectos secundarios son gastrointestinales, tienen que ver con eso. Entonces producen dispepsia, gases, diarrea, estreñimiento, náuseas, vómitos.
eructos. Esos son los más frecuentes y de hecho hay personas que no los llegan a tolerar. En teoría, con el paso del tiempo se vuelven más tolerables, pero hay personas que no los toleran y abandonan el tratamiento. O sea, que esto que no es un medicamento que el 100% de las personas al iniciarlo luego lo continúen. Hay gente que lo abandona porque no No aguantan, le va bien, no lo aguanta. no aguantan los efectos secundarios. O a lo mejor es que ellos ya tienen algún problema. Sí, también puede ser que tengan un problema de base y esto incluso se lo empeore. Ajá. Esos son los efectos adversos más frecuentes. Luego también se ha visto que no pueden producir, no todo el mundo le sucede, pero pueden producir fatiga, mareos, dolores de cabeza, caída del cabello. Y luego, muy recientemente, esto pasa con todos los medicamentos. Cuando un medicamento sale al mercado, la información que tienes es la del ensayo clínico y los ensayos clínicos se hacen con 1.500 pacientes o personas. Esa es la información de eficacia y seguridad que tú sabes del medicamento, la que te provee el ensayo clínico. Pero claro, cuando tú comercializas un medicamento y se empieza a utilizar en decenas de miles, centenares de miles, ya van saliendo problemas. Empiezan a aparecer lo que se conoce como efectos adversos frecuentes, raros o muy raros. Y eso es lo que ha pasado ahora con la semaglutida. La semaglutida, que es el principio activo de Wegovy y de Ozempic, se ha visto que produce un efecto adverso que sigue siendo muy raro, que se llama neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica. Vaya. Tiene un nombre largo, pero bueno, el acrónimo es NAION. Esto es un efecto adverso muy raro. Se ha visto que se puede dar hasta en 1 de cada 10.000 personas o menos y consiste, pero es muy grave, consiste en la pérdida de visión irreversible. Total. 100%. Sí, no tiene cura ni tiene tratamiento, porque hay una pérdida de riego sanguíneo del nervio óptico. Entonces, es una pérdida de visión repentina e indolora. Ahí la recomendación es que tienes que acudir a urgencias de manera inmediata, interrumpir el tratamiento con la semaglutida, o ya sea Ozempic o Wegovy o Rybelsus, porque semaglutida, no lo hemos mencionado, también se comercializa para diabetes tipo 2 en forma de comprimidos. Desde ahí hay que interrumpir el tratamiento y esperar al diagnóstico, porque si bien esta complicación que se llama NAION no tiene tratamiento y es irreversible, sí que hay otras formas de neuropatía óptica que cursan de la misma manera, con una pérdida de visión, pero que sí tienen tratamiento. Y es importante que el tratamiento se instaure lo antes posible para que haya una recuperación de la visión. Entonces, bueno, este es un efecto adverso muy raro, afortunadamente, pero que es muy grave. Bueno, está bien informarse. Por lo tanto, si te encuentras en una situación de sobrepeso importante o superas el IMC por encima del 30, creo que has dicho. Sí, 27 o 30, puedes probar con estos medicamentos, pero ¿cuáles son los pasos? Lo primero es ir al médico y entonces él tendrá que hacerte una serie de pruebas para ver si puedes entrar en este proyecto. Sí, claro, el endocrino te hará una exploración, un diagnóstico, hará una evaluación de las comorbilidades que presenta. Para ello seguramente, claro, te tiene que pedir una analítica y en principio, si no hay contraindicaciones, podrías empezar el tratamiento a sabiendas de, bueno, pues eso, de que al cese del tratamiento vas a tener que ser muy estricto para no reganar lo que has perdido. Y aún así, lamentablemente, aun siendo cuidadosos con la dieta y con el ejercicio, la gente recupera el peso. O sea, hay que ser también muy realistas de que es complicado mantenerse a lo largo del tiempo una vez se cese el tratamiento y que te lo tienes que costear tú mismo. Claro, venga, pues vamos a ver, ¿cuáles son los precios que se barajan para estos medicamentos? El precio varía en función de la marca del medicamento que te haya recomendado tu endocrino. Saxenda, por ejemplo, que es de administración diaria, el precio mes de tratamiento es de 283 euros. Eso sería Saxenda. Wegovy, a su dosis de mantenimiento, que es de 2,4 miligramos una vez a la semana, ahí el precio es 292 euros.
el envase que está ya preparado para que con una pluma precargada que te dura todo el mes. Y luego está Mounjaro, que Mounjaro, como hemos dicho, tiene 4 dosis diferentes de mantenimiento en función de la que tú uses y en la que te mantenga el especialista, pues oscila desde los 271 euros que cuesta el envase de 5 miligramos, o sea, la pluma precargada de 5 miligramos, a los 450 euros casi que cuesta la pluma precargada de 15 miligramos. Ajá, o sea, estamos moviéndonos en una horquilla de 270 y 440 euros Sí, que te duran un mes. exacto. Esto es el precio de tratamiento mes. Y esto va a parar cuando el endocrino diga Claro, que ya has llegado a tu peso. claro, cuando te has estabilizado. Ajá. Lo idóneo, lo ideal es cuando, claro, llegas al plató que se ve que ya no estás perdiendo más peso, pues hasta ahí hasta ahí llega el tratamiento y ahí lo ideal es interrumpirlo. ¿Baratos no son? No, y además hay que saber que, por ejemplo, con tanto Wegovy como Mounjaro tienen dosis de inicio. Eh, por ejemplo, Mounjaro se empieza la dosis a 2,5 miligramos durante un mes y eso tiene un precio inferior de unos 207 Bueno, euros. pero que aún así también es Sí, un sí, precio alto. pero que estas dosis de inicio Sí. son las de inicio, no es la de mantenimiento. Luego las dosis de mantenimiento son más caras. O sea, que tú decir que el precio se encarece a medida que vas teniendo la dosis. Por ejemplo, en Mounjaro, si tú te quedas en 5, el médico te mantiene 5 miligramos o 10 miligramos, pues ya sabes que estarás pagando, si son 5 miligramos, son 270 euros, pero ya cuando te pasa la siguiente dosis, de la dosis de 10 miligramos ya son 358 euros Sí. al mes. Ujú. O sea, el médico te la receta, no está financiada por la Seguridad Social. Y cuéntanos en qué consisten los problemas de desabastecimiento. Bueno, pues esto lo que ha sucedido es que con estos medicamentos, como comentaba al principio, esto en realidad inicialmente se comercializaba, estos principios activos se comercializaban para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Entonces, cuando se empezó a ver que eran muy eficaces también para la pérdida de peso, pues las personas, bueno, con deseos y con problemas de exceso de peso que querían probar con estos tratamientos, acudían al médico para que les prescribieran algo de esto, se encontraban con que lo único disponible, al menos en España en aquel momento, eran las versiones para la diabetes tipo 2, en concreto, pues Victoza, que es la versión de la liraglutida para diabetes. Victoza es la versión de diabetes tipo 2 de la Saxenda. Los dos son Sí. liraglutida, pues uno es para diabetes y el otro es para la pérdida de peso. Y lo mismo que el otro medicamento disponible era Ozempic, que Ozempic es semaglutida, que es la versión para la diabetes tipo 2 de Wegovy. Entonces, los endocrinos o los especialistas que en aquel momento estuvieran prescribiendo este tipo de medicación, al prescribir Ozempic o Victoza o alguno de los otros medicamentos para diabetes tipo 2 que se comercializaban en aquel momento, a estas personas cuyo problema era el exceso de peso, empezó a producirse un problema de suministro de las farmacias cuando los pacientes diabéticos que tenían prescrito alguno de estos principios activos acudían a la farmacia a por su medicación, se No encontraban que no había estocaje, ya no quedaban. Entonces lo que estaba pasando es que se estaba desviando el stock de Ozempic y de Victoza para la pérdida de peso y no para la indicación autorizada, que en el caso de estos medicamentos era diabetes tipo 2. Y durante 1 o 2 años ha habido problemas de suministro de estos medicamentos para los pacientes diabéticos tipo 2, que llegaban y tenían problemas para encontrarlos en farmacia. Actualmente todavía sigue habiendo problemas de suministro de Ozempic creo que también está afectado Trulicity, también tiene problemas de desabastecimiento, problemas de suministro, pero vendrían a ser ya no tan acuciantes porque hará como 1 o 2 años empezaron a salir ya las versiones autorizadas, empezaron a comercializarse. O sea, Novo Nordisk y Lilly, bueno, Novo Nordisk sacó al mercado Wegovy, que es la presentación indicada y autorizada para la pérdida de peso, con lo cual se interrumpía de alguna manera la desviación que había en la prescripción
de un medicamento único, específico para diabetes tipo 2 hacia la pérdida de peso. Ese problema cesaba. De todas formas, sigue habiendo problemas de suministro de alguno de ellos porque, claro, el fabricante tiene que encontrar la capacidad de manufacturar esto y de sacarlo al mercado. Y como la demanda es tan alta, pues ahí estamos un poco en función de que ellos logren aumentar su capacidad de fabricación. Los laboratorios habrán hecho de oro, porque entiendo que el mercado de las personas con sobrepeso es mayor que el mercado de diabéticos. Sí, Novo Nordisk ha ganado mucho dinero con Wegovy, con Ozempic, a raíz de la pérdida de peso. Y bueno, Lilly, que es el fabricante también de Mounjaro, igual han hecho, al tener la patente de estos medicamentos donde no hay competencia por el momento, tienen los derechos para explotar estas moléculas, pues sí están ganando mucho dinero, sí. ¿Y qué consecuencias tuvieron estos enfermos de diabetes al no tener su medicación? Bueno, pues ahí lo que pasó es que la Agencia Española de Medicamento y Productos Sanitarios ahí tuvo que sacar de manera pública, creo que fueron 2 notas, advirtiendo a los prescriptores de por favor limítense a prescribir estos medicamentos según la indicación que está autorizada en la ficha Claro, técnica. ahí ya se cortó. No realmente, o sea, quiere decir, el regulador, más allá de dar recomendaciones y recordatorios, el prescriptor tiene la facultad de prescribir lo que considere, ¿no? Pero bueno, sí, el regulador hizo en la medida de lo posible pues un recordatorio y énfasis en que por favor que no desvíen la prescripción porque los pacientes con diabetes tipo 2 se quedan sin su medicación. Entonces, bueno, ahí los pacientes se vieron, no les quedó otra que ponerse a peregrinar entre farmacias a buscar su medicación, su Ozempic. Y en los casos donde estaban totalmente desabastecidos, pues el prescriptor tendría que buscar alternativas, volviendo a recurrir a otros medicamentos antidiabéticos. El problema es que en realidad tú a esto recurres cuando tu medicación antidiabética habitual y o insulina no consigue mantener tus niveles de glucemia controlados. A pesar de que estos medicamentos están financiados para diabetes tipo 2 sin más, o sea, tal que así, la sanidad pública solo los financia a personas diabéticas tipo 2 que ya estén en su tratamiento con antidiabéticos orales y o insulina y que no consiguen mantener la glucemia bajo control. Entonces, en esos casos, para esos pacientes diabéticos tipo 2, y además, ese es otro criterio, tienen que tener un IMC superior a 30, creo recordar, sí. Tiene que ser pacientes diabéticos con un IMC superior a 30. En esos casos, o sea, pacientes diabéticos ya tratados con su medicación habitual, y además con obesidad y no controlados, que su glucemia no se controla con el tratamiento, a esas personas se les financia, la sanidad pública les financia el tratamiento. Que no es baladí que un paciente diabético tipo 2 que esté en alguno de estos tratamientos no consigan su medicación, porque ya son pacientes que de base no estaban controlados con la medicación habitual. Y en OCU tenemos ciertas dudas al respecto con estos criterios relacionados con la financiación para buscar cuál puede ser la más correcta. ¿Qué es lo que se pide desde OCU, Susana? Pues a ver, nosotros en OCU creemos que igual que se financian los medicamentos para tratar otras comorbilidades, como puede ser la hipertensión o las hiperlipemias, la obesidad no deja de ser otro factor de riesgo muy importante de enfermedad cardiovascular. Entonces nosotros consideramos que hay situaciones donde la sanidad pública debería financiar estos medicamentos en las situaciones ya de gravedad y de alto riesgo, como han hecho, por ejemplo, en Reino Unido. En Reino Unido se ha creado un esquema, un servicio para pérdida de peso de pacientes, donde se financian estos tratamientos, creo que financian Wegovy durante 2 años para personas que tengan un IMC, masa corporal igual o superior a 35. Entonces a estas personas el NHS les financia el tratamiento durante 2 años. Eso sí, tienen que estar sometidos a un régimen nutricional, se les hace seguimiento, se les hace también pues terapia para que cambien sus hábitos nutricionales, se les da educación para que empiecen, o pautas más que para que aumenten su actividad
física, es un seguimiento muy estrecho de los pacientes y a estas personas se les financia el tratamiento durante 2 años. Y bueno, nosotros consideramos que en España se debería hacer algo similar, establecer aquellos criterios que permitan la financiación de estos medicamentos, al menos a los casos graves. Salvo enfermedad, qué importante es tener un hábito saludable, que desde pequeño los niños y las niñas sepan cómo pueden comer mejor, qué tipo de ejercicio tienen que hacer. Entonces, ayúdanos como experta, Susana, con unos consejos para ayudar a tener o a mejorar estos hábitos saludables, también a combatir el sobrepeso. Pues a ver, esto al final es Sentido común. Sí, lamentablemente sí. O sea, es que estos medicamentos son una estrategia estupenda para conseguir una pérdida de peso eficaz. Son una estrategia estupenda porque son medicamentos eficaces. Antes de esto no había absolutamente nada que fuera tan eficaz como estos. Estos medicamentos son rompedores. Entonces, bueno, yo creo que tienen su lugar en la terapéutica, son muy importantes, pero lamentablemente al cese pues se pierde lo que se ha ganado. Entonces hay que volver a la base, que la base no deja de ser la dieta saludable, aumentar un poquito tu actividad física de manera que de forma paulatina puedas ir aumentándolo poquito a poquito y sobre todo ser constante, o sea, meterlo en tu rutina diaria para que sea como lavarse los dientes. Nadie se plantea por las mañanas me lavo o no me lavo los dientes, es algo que ya tenemos como incorporado es algo que toca. Sí. Pues lo mismo, tengo que salir a caminar un poquito o si tengo disponible una piscina, pues una piscina, porque por ejemplo nadar tiene menos impacto en las articulaciones y entonces le cuesta menos. La gente que tiene sobrepeso, sobre todo a ciertas edades, empiezan a tener artrosis. Claro, salir a caminar duele, entonces pues hay que cambiarlo, buscar una actividad de bajo impacto, por ejemplo nadar o hacer yoga o bici y aprender a meterlo en tu rutina diaria. Pues ya lo sabéis, consumidores, lo importante que son tener unos hábitos saludables, evitar los procesados, por ejemplo, y tener una rutina de ejercicios adecuados, ya sea lo que decía Susana, o nadar, o caminar, o yoga. Claro, yoga, sí. Muchas gracias, Susana, por toda esta información que nos has dado. Y Gracias a ti, Rosa. espero que este podcast y esta entrevista os haya sido de utilidad. Si tenéis alguna duda, os animamos a que nos hagáis todas las preguntas que queráis a través de los comentarios, que seguramente si Susana o yo os podemos ayudar a responderlas. Dejaré en la descripción todos los contenidos, los informes relacionados con las inyecciones para adelgazar, todas las URLs para que os sea más fácil pinchar y acceder a la información. Y bueno, yo por mi parte sí que os pediría que si os ha gustado la información que os hemos dado en este podcast, os pedimos que nos sigáis. Estamos en todas las plataformas de podcast, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast y también en las redes sociales. Buscadnos y nos vais a encontrar, os lo aseguro. Os mando un saludo. Hasta pronto, consumidores. Suscríbete al podcast de los consumidores. Podrás escuchar todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Ocu Digital y en nuestros canales de iVoox, Spotify, Google Podcast, Castbox y YouTube. Encuéntranos siempre que nos necesites en nuestra web ocu.org.